Muy buenos días a todos nuestros hermanos que son parte del estudio bíblico para todos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera El Batán. En esta mañana queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de conectarnos a través de la tecnología y poder juntos seguir nuestros estudios normales. En esta oportunidad vamos a meditar en función de Lucas, el capítulo 4, los versos del 1 al 13. Es un texto muy conocido para nosotros. Quisiera que antes de dar lectura me acompañen en una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos poner nuestras vidas delante de ti. Sabemos que eres un Dios soberano y que has permitido, Señor, que estos tiempos lo vivamos como iglesia, Señor, de esta manera. Pero sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Estás pendiente, tu fidelidad es nueva cada mañana y nos acercamos delante de ti, Señor, en dependencia que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hable a cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, continuando nuestro estudio, hoy es el tema, la gran pregunta, ¿estás listo para la lucha? Muy bien, ¿cómo enfrentamos nuestras dificultades, los peligros? Y hoy mismo que nos encontramos en una situación de permanecer en casa, quisiera dar lectura al texto de esta mañana y ustedes puedan también revisar en sus Biblias. Lucas, el capítulo 4, versos del 1 al 13, dice lo siguiente en la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final mucha hambre es la que tenía. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo, te daré la autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimes los pies contra las piedras. Jesús volvió y les contestó nuevamente, le dijo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. Lo cierto es que Jesús nos está enseñando en este momento duro, difícil, que Él también mostró su humanidad con muchas dificultades, con muchas pruebas, con muchas luchas. Y en medio de esa situación aparece el adversario, el diablo, Satanás, para tentarlo. Y yo quisiera que nosotros en esta mañana podamos pensar cómo estamos enfrentando estos peligros, cómo estamos enfrentando y protegiéndonos de aquellas cosas que no estaban programadas en nuestras vidas, como este tiempo de permanecer en casa. Tenemos la costumbre y tenemos la tendencia a cubrirnos de los peligros materialmente, económicamente, físicamente y hasta nos preparamos psicológicamente para enfrentar la adversidad. Pero me gustaría en este momento que podamos enfrentar los peligros como lo hizo Jesús. Jesús fue tentado en combo, de triple manera. Fue tentado en el desierto, en el monte y en el templo. Jesús estuvo aislado 40 días en el desierto. Estuvo en una situación de aislamiento. Lo mismo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero no será, esperamos con la gracia de Dios, que no sea por mucho tiempo.
Tenemos que hacer caso a las autoridades. Pero Jesús también tuvo que enfrentar una situación así, un tiempo de prueba. Pero ¿cómo lo vivió ese tiempo de prueba? Él no lo vivió conectado a, a la generosidad de la tecnología, de los canales que podemos ver ahora múltiples, diversos, sino que Jesús se dedicó al ayuno. Jesús tuvo que hacer un ayuno. Y el texto bíblico nos demuestra que tuvo mucha hambre, tuvo que padecer mucha hambre. Esto es una evidencia de su humanidad sin dejar de ser Dios, sin restarle su divinidad. Y Dios nos muestra que es posible vencer el hambre física. Es posible que nosotros en este tiempo también dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para hacer tiempos de ayuno, no tiempos de morir de hambre ni pasar de hambre, sino tiempos de ayuno. Un ayuno donde podamos ahora aprovechar para satisfacer nuestra necesidad espiritual, nuestra hambre espiritual. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Pues buscando en la palabra del Señor el alimento oportuno. Pero el hambre, déjenme decirle, queridos amigos, el hambre es el mejor escenario para que el adversario venga y nos ponga pruebas y tentaciones. Nos ponga tentaciones para desobedecer aquellas cosas que han sido instruidas y aquellos momentos que no podemos evitarlos. Así que aquí debemos aprender algo. Cuando tenemos una necesidad, por más apremiante que tengamos, por más hambre que padezcamos, no debemos obedecer al adversario. Debemos mantenernos en obediencia a Dios. Jesús hizo ayuno, pero Jesús también tuvo una intención fuerte en la oración, en la dependencia de su Padre Celestial, buscando siempre la instrucción de lo que Él quiere que hagamos en un momento de aislamiento, en un momento de estar en casa, de estar quietos. Las sugerencias del diablo pueden ser muchas, las tentaciones pueden ser muchas, puede haber mucho ruido, puede haber mucha sugerencia, pero todo eso no nos permite escuchar con claridad la voz de Dios. El ayuno y la oración es un recurso muy valioso que Dios utilizó en tiempos de necesidad, en tiempos de desierto, en tiempos donde la tentación y los peligros también acechan. Pero me llama la atención también que Jesús, al utilizar el ayuno y la oración, manifiesta que estuvo lleno del Espíritu Santo. En ningún pasaje de la Biblia podemos encontrar que Jesús en alguna parte de su vida no estuvo lleno. Estuvo siempre lleno del Espíritu Santo. No hubo tiempo de su vida que estuviera vacío. Esto nos demuestra que donde quiera que nosotros estemos, el momento que estemos pasando, siempre debemos mantenernos llenos de la presencia de Dios y buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestro ser. La llenura quiero resumirla en dos palabras: en entrega y obediencia a cada palabra de Dios. A cada palabra de Dios. Dios está hablando a cada corazón, a cada padre, a cada madre, a cada familia, a cada hijo en este momento. Estamos compartiendo tiempos adversos, pero la palabra de Dios es la que nos está invitando en este momento a vaciarnos aquello de lo que nosotros siempre pretendemos y afirmamos con tanta seguridad: esto quiero hacer, esto voy a hacer. Desarrollar nuestros planes con una vanidad exorbitante. Hoy Dios nos dice: estad quietos y ved que yo soy Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios, nuestras vidas son de Él. Él ha prometido cuidarnos, Él ha prometido estar con nosotros y no abandonarnos. Las tentaciones van a aparecer. El texto bíblico dice que en la segunda tentación, de un momento a otro, el enemigo le puso varias opciones, le mostró otros reinos.
y eran reinos del mundo. Nosotros no vivimos bajo la concepción y la perspectiva del mundo. Vivimos bajo la perspectiva del reino de Dios, el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos ofrece, a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios quiere que nosotros tomemos con autoridad, con promesa, con alegría y con esperanza. Las opciones del reino del mundo serán pesimistas, serán negativas, traerán cada día malas noticias, serán al final caminos de destrucción y de muerte. Pero la opción del reino de Dios, de vivir en el camino estrecho, es la que nos llevará a tener autoridad y grandeza en estos momentos. El enemigo, Satanás, vino a Jesús y le dijo, si te postras, todos estos reinos serán tuyos. El enemigo quiere vernos caídos, pero no debemos caer de rodillas. Sucumbamos de rodillas si es necesario, pero para clamar a Dios, para pedir su pronto auxilio, para correr bajo la sombra de sus alas. Es necesario pasar momentos difíciles para encontrar la gloria. Jesús tuvo que pasar la cruz, no esquivó, no la vaciló, no renunció, pero al final venció. Tuvo su momento de gloria, de victoria. Y nosotros podemos alcanzar lo mismo, pero no podemos evitar estos momentos difíciles, estos momentos dolorosos, estos momentos de restricción. Cuidado. El mundo nos puede ofrecer muchas opciones. Nos ofrecerá un falso cuidado. Nos ofrecerá una falsa expectativa de lo que se viene. Pero Dios es el que tiene la certeza de lo que Él ha prometido para su pueblo, para aquellos que confiamos en Él. Una cosa adicional que quisiera compartir brevemente es que los peligros que hoy vivimos podemos vencerlos con el poder de la palabra de Dios. Muchos se han provisto materialmente de alimentos, de cuestiones de útiles de aseo, pero ¿cómo usted se ha provisto para enfrentar esta necesidad espiritualmente? ¿Usted ha comprado su Biblia? ¿Usted tiene su Biblia? Usted tiene el recurso de Dios, su palabra, para conversar con usted y para que usted escuche lo que Él quiere para cada uno de los suyos. Jesús contestó siempre cuando fue tentado en medio de su necesidad con la palabra. Él mencionó la voluntad del Padre. Él se apegó a la voluntad de nuestro Padre Dios que está en los cielos. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Qué importante es en este momento citar la palabra de Dios en medio de nuestro apetito físico. El apetito físico, saciarlo, trae satisfacción. Pero la satisfacción interior para el alma es mencionar y nutrirse de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios va a destruir el conflicto interior. Si yo no tengo paz interior, si yo no tengo una promesa para mi vida en mi ser interior, no podré enfrentar la situación exterior. Ahí radica el secreto. Necesito tener palabra de Dios. Necesito tener alimentos en mi casa, en la alacena. Sí, está bien. No debo descuidar, pero no descuide del alimento espiritual, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de ella. También Jesús dijo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Solamente a Él. Hoy podemos ver que mucha gente ora, clama y reza a muchas cosas, muchos objetos, pero el adversario quiere hacer lo suyo en este espacio. Él quiere dar diferentes salidas, pero hay solo una. Hay una sola que quisiera
leer lo que menciona Apocalipsis 11:15. Nuestro Dios y su Mesías ya gobiernan sobre todo el mundo y reinarán para siempre. Él gobierna el planeta, el universo, y Él reina para siempre. Nada podrá vencerlo. Tenemos un Cristo, un Salvador, quien vela por cada uno de nosotros. Finalmente, Jesús dijo: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús de esta manera se estaba presentando de manera natural Él. Jesús no necesita de publicidad. Jesús no necesita mostrarse con un espectáculo, con un show de manera espectacular o de una manera sensacionalista. Jesús es el Mesías, porque Él vino para morir por usted y por mí, por nuestros pecados. Él vino para redimirnos, por eso Él fue a la cruz. Él no evitó el Calvario. Él no evitó el sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a vivir en medio de la adversidad. Pero no tenemos que poner a prueba a Dios. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Nuestra fe está en el Dios, está en Jesucristo. Malaquías 3:1 dice: el Dios Todopoderoso ha dicho: miren el mensajero de mi pacto. Ustedes esperan su llegada y Él ya se ha puesto en marcha. Lo estoy enviando delante de mí para que me prepare el camino. Cuando ustedes lo esperen, yo entraré en mi templo. Yo soy el Dios Todopoderoso, a quien ustedes buscan. Mi mensajero ya viene, pero cuando llegue, nadie va a poder resistir su presencia. Ese día nadie va a poder mantenerse en pie. Mi mensajero es como el fuego que purifica los metales, es como el jabón que limpia la mugre. Nos han recomendado en este tiempo tener todos los cuidados y las medidas sanitarias, lavarnos las manos, cuidarnos del virus. Pero hay un Cristo que viene para terminar con el virus del pecado. Hay un Cristo, hay un Mesías que viene pronto. Y Él quiere terminar y limpiar la mugre de nuestra vida. No dejemos que este tiempo de reflexión, este tiempo de aislamiento en casa sea un tiempo de entretenimiento o de puro ocio. Busquemos a Dios en su palabra. Tengamos tiempos de ayuno. Si hay que padecer, es necesario para purificarnos. Busquemos a Dios en la oración, en la intercesión y en el ruego. No bajemos nuestros brazos. Tenemos a un Dios que viene pronto, a un Dios todopoderoso, que los que esperan en Jehová tendrán respuesta. Los que buscan a Dios encontrarán. Los que lo llaman, Él estará ahí, dispuesto. Yo les ruego, queridos amigos que nos siguen, queridos estudiantes del estudio bíblico ministerial, este tiempo es una gran oportunidad para en familia buscar de Él. ¿Qué hacer en cuarentena? ¿Qué hacer en cuarentena? Es una gran respuesta. Hay muchas opciones que nos están brindando, muchos videos, qué hacer con los niños, qué hacer con los padres, cómo vencer el aburrimiento. Yo quisiera que usted se prepare conforme dice este texto bíblico. Efesios, el capítulo 6, los versos del 10 al 18, relata lo siguiente, que yo lo he tomado para que usted pueda hacer una lista de qué hacer en cuarentena, de qué hacer un espacio de encierro quizás de 2 semanas. Quédese en casa, pero quédese con un propósito. Confíen, en primer lugar, confíen en el gran poder que el Señor da y otorga para fortalecernos. Protéjase contra los engaños del diablo. En este tiempo es importante. Tanta mentira, tanto engaño. El padre de mentiras
está regando todo tipo de engaños y de falsedades, de falacias, de malas noticias, de noticias que no son reales. Este tiempo de cuarentena es un tiempo para protegernos de las malas noticias, de los engaños. ¿Cómo? Poniéndonos la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra gobernantes, no es contra autoridades, es contra poderes oscuros y espirituales y fuerzas espirituales malignas caídas del cielo. Por eso, en esta cuarentena es importante que usted se vista con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que así podamos nosotros soportar con firmeza cuando llegue ese día de tentación, ese día que nos debilitamos, que nos deprimimos, que nos entristecemos, entonces podremos resistir. Mantengámonos firmes, póngase el cinturón de la verdad, busque lo que es verdadero, busque a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Protéjase con la coraza de la justicia. Hay gente que viola las normas establecidas, que no quiere seguir. El impío seguirá haciendo lo que es del impío, pero el justo tiene que en medio de la adversidad seguir permaneciendo en justicia, vivir haciendo lo que es justo y lo que agrada a Dios. Preparémonos para ponernos el calzado y así anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de paz. Es una gran oportunidad para evangelizar. Es una gran oportunidad para hablar a otros de ese Cristo Redentor, de ese Cristo que no cayó en la tentación, de ese Cristo que venció con la oración, con la palabra, con la llenura del Espíritu Santo. Pero sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Qué cosa tan difícil en este tiempo. Evitarnos salir lastimados. Hay muchas flechas que nos libramos de una, pero pueden llegarnos otras. Pero es importante tomar el escudo de la fe. Sin el escudo podemos sucumbir. Utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, queridos amigos, oren y pidan siempre la ayuda al Espíritu Santo. Manténgase alerta y no deje de orar por todo el pueblo santo. Esa es la invitación que yo le hago esta mañana para que usted, en su tiempo devocional, en su estudio, vuelva a revisar estos textos que hemos leído. De Lucas, el capítulo 4, los versos del 1 al 13, y de Efesios, el capítulo 6, los versos del 10 al 18. Le invito a pasar esta prueba. Le invito a vivir este tiempo de aislamiento como Jesús lo hizo. Jesús nos mostró el camino de la victoria. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejémonos enseñar por la palabra de Dios. Y pidamos a Dios misericordia y fortaleza para todos nosotros, para el país, para América Latina y para el mundo. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana.